Aquí, ¿no? ¿Dónde? Sí. Hola, buenos días. Sí, sí. Aquí me parece que me ha dicho, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, me tenéis el vídeo anulado. Ezequiel, ¿qué tal? Buenos días. Soy Eugenio Mayor. hemos tenido ahí un pequeño momento así de desubicación, pero ya estamos sentados, estamos ya preparados. Bienvenidos, ya está todo el mundo conectado, con lo cual ya nos están viendo. Bienvenidos todos a la hora premium de Atlas Tecnológico. Este es un webinar que es especial por dos motivos. En primer lugar, porque es el webinar con el que arranca una iniciativa de Atlas Tecnológico que se llama La Hora Premium, que nos hace mucha ilusión porque la hemos concebido con una perspectiva que nosotros pensamos que es innovadora, consiste en que sean directivos los que den claves a otros directivos útiles para su negocio, claves sobre asuntos de actualidad que no son fáciles de analizar, sobre los que se vierte muchas veces mucha literatura, y yo siempre digo que qué mejores claves que las que pueda proporcionar un directivo, ¿no? Porque los gurús, los analistas, en fin, pues hacen sus interpretaciones, se quedan ahí, mañana cambian la slide y ya está. Pero un directivo tiene que acertar. Y si no se acierta, pues, en fin, se juega su negocio, se juega su puesto, ¿no? Nosotros queremos convertir a Atlas Tecnológico en un hub de conocimiento, en un espacio en el que se compartan ideas útiles y muy enfocadas desde la perspectiva del negocio y desde la perspectiva de la innovación. Y ya convertir esa filosofía, ese planteamiento en un espacio de formación, yo creo que convierte a la hora premium en un momento muy especial, ¿no? Luego os comentaré más detalles del calendario. Simplemente os diré que los que participáis, los que os habéis inscrito en esta sesión de hoy, vais a recibir en exclusiva un informe elaborado por Ezequiel Navarro que se titula Soberanía Industrial y Tecnológica, con un contenido excepcional. El segundo motivo por el que es especial este webinar, y permitidme que comparta pantalla, es porque lo protagoniza Ezequiel Navarro, que es una persona muy especial para Atlas y uno de los referentes en el ámbito de tecnológico en España. Si me permite ahora mover esto, a ver si pudiera. Bueno, a ver cómo lo puedo hacer para...
Disculpad, porque lo tenía... Bueno. Ahora ya, perdón, disculpad, ya está solucionado. Bueno, vamos a hablar del Ezequiel Navarro, de cómo superar la crisis de los semiconductores. Ezequiel Navarro es ingeniero industrial, especializado en electrónica por la Universidad de Málaga y MBA por el IEP. Entró como becario de investigación en la Universidad de Málaga por un proyecto para la empresa catalana de componentes electrónicos Premo, que desarrollaban en su planta andaluza. Es CEO de Premo, que es una empresa que él define como una startup de 58 años. Es una empresa sencillamente espectacular, trabaja para todo el sector automovilístico, que es uno de los que exige unos estándares de calidad e innovación más altos del mundo. También está presente en los robots automatizados de los almacenes de Amazon. Tiene más de 130 patentes, varias decenas de las cuales hay que atribuir a Ezequiel. Además, es una persona muy inquieta, con mucha voluntad de transformar el ecosistema. Está presente en la Junta Directiva de Ametí, que es miembro de la Junta Directiva de PIMEC en Cataluña. Además, forma parte del programa Creciendo. En fin, un referente que por su posición en la empresa está obligado a conocer muy de primera mano y con mucha calidad de información la situación de los semiconductores. Y bueno, pues nada, sin más dilación, te doy paso, Ezequiel. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por conectaros y a Atlas por esta iniciativa para poner en contacto a las personas que estamos en el ecosistema y a las empresas que estamos en el ecosistema. ¿Me estáis oyendo bien? ¿Se me oye bien? Sí, vale. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Lo primero, ¿no? Yo creo que tendríamos que pensar, antes de hablar de cómo vamos a salir de esta situación con los semiconductores, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Estamos ahora en un momento en el que aproximadamente se van a dejar de fabricar entre 9 y 10 millones de vehículos este año, de coches, este año en el mundo, ¿eh? Y eso básicamente está pasando porque no hay, por una situación en la que estamos en general, que ha sido definida como una situación de scarcity. Nos faltan muchas cosas. Una de las que más se acusa son los semiconductores. Pero también tenemos estresadas las cadenas de suministro, la energía, los polímeros, los precursores de polímeros como los ácidos teraftálicos. Tenemos una serie de materias primas, metales, etcétera, muy, muy estresados. La situación, sin embargo, de los semiconductores, pues es una situación que no se resuelve tan fácilmente como otros procesos, ¿no? Y no se resuelve tan fácilmente por dos motivos. Una, porque la cadena de valor de los semiconductores es bastante compleja, no se trata solo de la foundry, que es muy complejo, sino que además tienes que tener una cantidad suficiente de diseños diseñados por unas determinadas tecnologías no fácilmente adaptadas a otras tecnologías. En función de las densidades de integración que tiene cada una de las tecnologías, tú puedes tener un circuito con más o menos densidad de integración que hace exactamente lo mismo. Entonces, cada uno de los diseños que tú haces para hacer un chip, al final lo tienes que diseñar muy pegado a dónde y cómo lo vas a fabricar. Y ese dónde y cómo lo vas a fabricar está condicionado por las tecnologías que utilizan la foundry, ¿no? La foundry es donde Mateo Valero le llama el horno, ¿no? Cada uno hace un pan, pero tiene que llevar a fundir al horno, ¿no? Pues esa fundición donde estás imprimiendo por litografía, normalmente ultravioleta, esas plantillas en una lámina muy fina de silicio, esas láminas muy finas, esos wafers que pueden ser de 300, de 500, de 200, de 100 nanómetros, en función de la densidad, es decir, de la resolución con la cual tú puedes hacer esa fotolitografía, puedes meter más o menos chips. Y además, todos los comportamientos parásitos, todos los comportamientos de yield, todos los comportamientos de consumo energético, etcétera, vienen delimitados por el tipo de tecnología, por el tipo de espesor, por la densidad de integración, etcétera. Y eso condiciona todo. Por tanto, uno de los puntos más críticos de la cadena de valor son las foundries. Sobre esto ya se ha hablado muchísimo, qué está pasando con la foundry, lo revisaremos un poquito. Otro punto, aguas arriba, el tener suficiente y abundante material prístino, tanto de carburo de silicio como de silicio monocristalino, como arseniuro de galio, bueno, los semiconductores que se utilizan
para hacer la oblea, que es otra de las cosas que a principio de este año ha faltado también, ¿no? Es decir, tienes que los semiconductores pues no se hacen con cualquier material, necesitan materiales cuanto más densidad de integración, y estamos hablando ahora, pues se está haciendo una raya entre los que son de menos de 28 nanómetros y de más de 28 nanómetros, pero en realidad pues de menos de 100 nanómetros es una alta densidad de integración, y de 100 nanómetros hacia arriba, sin embargo, donde está el gran volumen, pues necesitan cada vez, cuanto más va a dimensiones más pequeñas, más cerca de lo que pueden ser los tamaños de las moléculas de los átomos en el silicio, pues necesitan mucha más pureza en el material que utilizan. Y por otra parte, para poder hacer la cadena de valor, también hay los proveedores de maquinaria. Hay, los proveedores de las maquinarias de esta foundry, evidentemente, pues, son muy pocos, y en concreto hay un par, tanto los que hacen las ópticas como los que hacen las propias máquinas de litografía ultravioleta, donde en eso Europa juega un papel líder mundial, con la tecnología emanada de Philips Semiconductores en Holanda, con ASML en la parte de las máquinas de litografía ultravioleta, y Besi también, otra compañía que sale de Philips Semiconductors, que hace tecnologías para packaging. ¿Qué es el packaging? Pues el packaging es lo siguiente que hay detrás del proceso de la foundry, ¿no? En el proceso de la foundry tú vas a obtener un disco que es lo que se llama un wafer, una oblea, pues llena de repeticiones, que puedes tener miles o hasta millones de repeticiones en ese disco del circuito que has integrado, y eso se tiene que despanelizar, se tiene que cortar, separar, se tiene que verificar y se tiene que poner en un soporte que permita su montaje. Bien hay muchísimos tipos de encapsulado. Ese encapsulado que lo protege con una transferencia de epoxi normalmente y que le pone unos pines, que ya puede ser SMD, pin through hole, por debajo, QFP. Hay decenas de tipos de encapsulado en función de dónde se va a usar, del grado térmico, del grado de protección, de los grados de vibración, etcétera. Pues ese es otro universo de soluciones que se necesitan y que no se ha hablado mucho hasta que también, pues hace 3 o 4 semanas, ¿no? O 5 semanas, la afectación muy fuerte de la variante Delta en Malasia pues cerró una de las zonas donde más packaging se hace del mundo. Por Malasia pasa aproximadamente el 13% del packaging de chips del mundo. Y por tanto, muchísimos de los chips que se fabrican en distintas foundries, tanto en Taiwán como en Corea, como en China y en la propia Malasia, que también hay plantas de fabricación de chips, y Singapur, pues van a Malasia y allí se encapsulan. Y una vez que se han encapsulado, verificado y empaquetado en bandeja, en blister o en cinta de tape and reel para el sistema automático de montaje, de pick and place, diríamos que ha acabado la cadena de valor. No es estricto sensu así, desde el punto de vista hardware sí, pero hay una parte también de cargar el software que también hay una parte pues, de grabación, etcétera, que según los dispositivos digitales pues también hay una parte mayor de valor añadido que hay que aportar. Toda esta cadena de valor ha tenido cuellos de botella y se han manifestado y se han evidenciado en el proceso de recuperación post-COVID. ¿Cuáles han sido las causas? La primera es que la capacidad de fabricación de chips ha ido creciendo más o menos un 10% en los últimos años y el mercado mundial ha ido creciendo, y a principio de año la mayoría de los consultoras, de los analistas y de las propias foundries y de sus propias asociaciones, en cuanto arranca, digamos, más o menos allá por marzo o abril, que os lo he puesto en el informe que os voy a compartir, las propias consultoras dicen que el mercado en el año pasado el mercado de semiconductores iba a caer entre un 5 y un 15%, ¿vale? Es decir, nadie se esperaba que el resultado fuera todo lo contrario, que el mercado creciera muchísimo. Por tanto, nadie anticipó que iba a haber un cambio, no solo en los patrones de demanda, sino también en el total de la demanda. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que sí, efectivamente el sector del automóvil compró un 16% menos de semiconductores el año pasado, y además se comportó de una manera absolutamente ilógica, y muchas de las cosas que le están pasando al sector del automóvil son responsabilidad directa de unas pésimas gestiones de compra, de compradores muy malos.
que no se han preocupado suficientemente de saber dónde se fabricaba el silicio que iba en los chips que ponía y si había la capacidad suficiente y cuánto se tardaba desde que se paraba una cadena de producción hasta que se podía arrancar y cuántos eran los plazos necesarios para aumentar capacidad, etcétera. De manera que cuando arranca el COVID se empiezan a cerrar los lockdowns y se empiezan a cerrar plantas, lo que deciden los compradores es cancelar los pedidos. Y esto lo sabemos porque nos lo han cancelado nosotros también. O sea, hubo muchísimas plantas cerradas de todos los fabricantes, prácticamente en todo el mundo, y lo que hicieron, en vez de aplazar la demanda, de separar 4, 5, 6, 8 semanas la demanda y pedir que se atrasara las producciones, cortarla en seco. Eso hizo que, evidentemente, las plantas de semiconductores dejaran de fabricar esos chips, porque si me dice te cancelan los pedidos, te cancelan los pedidos. ¿Pero qué pasó? Además, pues que aparecieron demandas que no estaban previstas y aparecieron un crecimiento muy importante en todo lo que son periféricos, en PC, en todo lo que son GPUs, en todo lo que son... tengo aquí los datos porque se hace... En todo lo que son comunicaciones móviles, comunicaciones también no móviles, comunicaciones con cable, digamos, wire communications, y consumer electronics y servidores. Es decir, si vemos el aumento de las comunicaciones inalámbricas, incluido móviles, etcétera, incrementó el consumo el año pasado un más 6%, los PC un más 15%, gracias por el material de soporte. Los dispositivos de almacenamiento, los GPU, los procesadores gráficos, que sabéis que tanto por los videojuegos como por los minadores de bitcoins y también para blockchain, pues ha tenido un crecimiento muy importante, creció un 7%. La electrónica de consumo creció un 15%, los servidores un 2% y el resto de comunicaciones un más 5%. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que no solo no se ha consumido como se preveía un 7, un 5 o un 15% menos, sino que al final la demanda ha sido muy superior. Cuando además se empieza a final del año a recuperar la demanda y la producción del sector del automóvil, pues no había capacidad suficiente, ¿no? La capacidad de las fábricas de semiconductores funcionan a capacidad prácticamente llena, las inversiones son muy relevantes y por daros unas cuantas cifras, ¿no?, de qué clase de inversiones estamos manejando. Antes de ayer anunció Taiwan Semiconductors una inversión en Japón de 7.000 millones de dólares para una planta en la cual el gobierno japonés va a subvencionar el 50% y van a ser socios Denso y Sony y se centran básicamente en semiconductores de los que le interesan a Denso y a Sony, evidentemente vinculados a dispositivos de semiconductores para ópticas digitales, para cámaras y también para procesamiento digital de señal. Pues 7.000 millones, ¿no? La planta que abrió NXP el año pasado en Austin para nitruro de galio, el nitruro de galio se utiliza en frecuencias muy elevadas, especialmente en chips para 5G, pues costó 12.000 millones. Las plantas para semiconductores de potencia, que el menos nivel de integración, son chips, digamos, con un nivel de integración más bajo y probablemente otras veces incluso no son de silicio puro, sino de carburo de silicio, como las que ha inaugurado Bosch en Alemania, en Dresden, y como la que ha inaugurado recientemente también Infineon en Austria, pues son plantas de entre 1,2 y 1,5 billones de euros. Estos son los tipos de inversiones que tienen una planta de esta. Este nivel de inversión, evidentemente, hoy por hoy, no solo está requiriendo que los estados se impliquen en esto porque lo han considerado un problema geoestratégico. Esto a nadie se le escapa que la microelectrónica es el petróleo del nuevo modelo de negocio, que es del nuevo modelo económico, de que es la economía digital, y si estamos trabajando en la transformación digital de la economía con cada vez más puestos de trabajo vinculados a las soluciones digitales, a la movilidad digital, a la movilidad conectada, a las nuevas soluciones de comunicación, de movilidad, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de entretenimiento, de contenidos, todo, absolutamente todo necesita de microelectrónica.
y con un consumo muy importante de microelectrónica digital, por una parte, y de memoria, que no dejan de ser dispositivos asociados a la microelectrónica digital. Pero además tenemos dos presiones adicionales. Estas dos presiones vienen de que necesitamos dispositivos que sean de muy bajo consumo. ¿Por qué? Porque prácticamente todo va con batería. Al tener un gran crecimiento de las aplicaciones móviles, de las aplicaciones portátiles. De hecho, Apple ha sacado su nuevo modelo de Mac Pro, pues ya basado en una arquitectura en la que trabajó de 1992 a 1995 Marion Nemirovsky, que es el catedrático, el profesor, el Chief Architect de semiconductores con el que estamos colaborando en el Instituto Ricardo Valle, y ha metido ARM en su arquitectura. ¿Por qué? Pues porque procesa más rápido y más barato. Más barato desde el punto de vista de consumo energético. Y por tanto, la presión sobre tener pues, microprocesadores que procesen rápido, porque tengan mucha capacidad, muchos teraflops, mucha capacidad de proceso de operaciones punto flotante y a la vez tengan poco consumo, pues te limita a tener que hacer chips de una muy alta densidad de integración, es decir, por debajo de los 28 nanómetros, y ahí hay una carrera en la que por debajo de los 10 nanómetros ya hay muy poca gente teniendo chips, pero que son las que hacen que los chips de 5G, por ejemplo, puedan ser universales y baratos. La inversión para desarrollar un chip de esto es enorme, tanto en el desarrollo, en el diseño, pero luego la integración, luego en la fabricación y las plantas que se necesitan, pero el coste unitario de un chip de 5G puede ser tan bajo que podamos pensar perfectísimamente en que el 5G va a estar en el futuro, igual que hoy no nos imaginamos que pues, tener un dispositivo, pues un móvil o un accesorio, cualquier tipo de accesorio, tu Alexa o tus auriculares que tienen conectividad Bluetooth, juguetes que tienen conectividad Wi-Fi, o robótica que tiene Wi-Fi, NFC, Bluetooth, etcétera, pues todos los dispositivos tendrán también muy probablemente conectividad 5G, tanto para comunicaciones de máquina a máquina sin red o con redes privadas, o como para lo que se llama el release 16 de 5G, como para comunicaciones pues a través de redes de infraestructura de telecomunicaciones 5G. Todo esto pone presión en tener capacidades y tener soberanía y que las zonas geoestratégicas, ¿no? Las grandes zonas geoestratégicas, y aquí podríamos definir claramente China por un lado, el resto del sudeste asiático por otro lado, Estados Unidos y Europa, pues con unos intereses importantes en tener esas capacidades al menos mínimas cubiertas. No se trata de fabricártelo todo, eso no es una aspiración lógica, pero sin embargo sí que ha habido ya y tenemos un acta del Congreso americano apoyada por los dos partidos, como en lo que yo llamo un Bipartisan Act, que es el acta de chips, de semiconductores, para América, que libera una cantidad enorme de fondos para el desarrollo de inversiones en el campo de los semiconductores en Estados Unidos. Y tenemos también un acta europea, una directiva europea y una acta europea también de semiconductores, impulsada por la Comisión von der Leyen y dotada de fondos a través de varias iniciativas en las que se plantea, y el propio Thierry Breton, en el documento que os compartirá Eugenio, está toda esta documentación, están los links, están los detalles. Thierry Breton hace pues, aproximadamente un mes dice básicamente que vamos a lanzar, y esto ya lo conocíamos, lo estamos trabajando en España en colaboración con el Ministerio de Industria en el IPCEI, en el segundo IPCEI europeo. Un IPCEI es un Important Project of Common European Interest, son los grandes macroproyectos estratégicos tractor europeos. ¿Qué significa un IPCEI? Un IPCEI es un instrumento para que los Estados miembros puedan poner recursos directamente en sus empresas para consideraciones que hayan sido calificadas como estratégicas y con intensidades de ayuda que pueden llegar hasta el 100% sin que sean reconocidas o consideradas como ayudas de Estado. Es decir, que los grandes países europeos, y a esta última iniciativa se han sumado 17 países, al primer IPCEI hubo menos. El núcleo duro, por supuesto, es Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, pues porque ya tienen sus campeones en semiconductores. Hemos mencionado unos cuantos, hemos mencionado a NXP, en Holanda, hemos mencionado a Infineon y a
Bosch en Alemania. Hay que mencionar a ST Microelectronics, que es una franco-italiana con una actividad relevante pues en Grenoble, pero también en Italia. Tendríamos que mencionar toda la industria que hay en Dresden y a Global Foundries, no porque Global Foundries sea estrictamente europea, pero es una foundry que está en Europa y que sale de la separación del negocio de foundry y del resto de negocios de AMD. Y claro, estos países pues tienen un interés importante. También tiene un interés importante Bélgica, porque en Bélgica está el IMEC, que es uno de los centros de investigación tecnológico y desarrollo de tecnología de semiconductores y que coordina el sector y la academia, las universidades, crea estándares, etcétera, pues muy potente. La estrategia que dice el comisario Bretón es apoyarse, digamos, en una estrategia europea de tecnología y ciencia, es decir, impulsar mucho a través del IMEC, el Instituto Fraunhofer y CEA-Leti, que es el francés, que tiene una actividad muy importante en Grenoble y en proximidad con ST Microelectronics, impulsar la parte de desarrollo, capacidad de diseño, etcétera. No sirve de nada tener foundry si no puedes alimentarlas con diseños capaces de trabajar en esas tecnologías y de ser impresos y de ser fundidos en esas tecnologías, y por tanto hay que crear toda la cadena de valor. Si quieres que una foundry funcione, tienes que tener un suficiente suministro de diseño. De nada sirve decir, bueno, pues ya tenemos una foundry, bueno, pero ¿qué vamos a fundir aquí? Porque los diseños son propietarios, son del que lo diseña. Entonces, en este campo hay otra pata, que es la pata de crear un fondo específico europeo para semiconductores y dotar a través de los mecanismos de resiliencia de los 625.000 millones de euros que hay liberados para los fondos de recuperación, dotar una parte para aumentar capacidades. ¿Qué más hay que hacer? Y esto ya es de nuestra cosecha. Y cuando digo nuestra cosecha es de un poco la alianza de facto, pues que del grupo de instituciones y de académicos y de profesionales que estamos trabajando desde hace tiempo en la identificación de este problema. Yo aquí no quiero quitarle ningún mérito, todo lo contrario, quiero reconocer que el primero que alzó la voz hace ya, yo creo que 3 o 4 años, en Santander, en la jornada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que organiza AMETI, que ya llevamos 35 años organizando, pues fue el profesor y el director del Barcelona Supercomputer Center, Mateo Valero, que dijo muy claramente que teníamos un problema de semiconductores, que acababa de venderse ARM, una compañía que era la líder europea en nuevas tecnologías de microprocesadores avanzados, precisamente para altas capacidades de computación con bajo consumo, y en la que Europa había metido muchísimo dinero y que se acababa de vender a Nvidia, ¿no? No, a Nvidia no, perdón, a SoftBank, a un fondo especializado en inversión en tecnología japonés. ¿Qué pasó? Que Mateo Valero ya llevaba tiempo en una joint undertaking, había participado, Mateo Valero, quiere decir, Barcelona Supercomputer Center, había participado muy activamente en definir estrategias para fomentar la supercomputación y la capacidad y impulso a tener semiconductores y microprocesadores europeos, y de hecho sus nuevas máquinas, el Mare Nostrum 6, pues estaba pensado y estaba ideado pues, para que todos sus microprocesadores, en la medida de lo posible, fueran microprocesadores europeos, ¿no? Por los conceptos, pues, evidentemente, de desarrollar arquitecturas basadas en tecnologías que nos den soberanía. Esto lo denuncia Mateo, y a partir de aquí, desde AMETI, que ellos son socios de AMETI, desde AMETI nos hacemos cargo un poco del desafío, y en las instituciones europeas, tanto en Digital Europe, donde estamos representados y somos socios, como a nivel español, en la interlocución con los distintos ministerios, porque estas competencias están un poco repartidas. Por una parte tenemos ciencia, por otra parte tenemos industria, pero por otra parte también la propia vicepresidencia del Gobierno de Transformación tiene una competencia muy clara en todo lo que es transformación y digitalización, y sin una soberanía suficiente en electrónica, pues lo tenemos muy comprometido. Pues hemos ido trasladando los mensajes al gobierno de que había que tomar iniciativa en este campo. ¿Qué pensamos que ayudaría, ¿no? Pues una de las cosas que ayudarían es, ya que no somos un país muy relevante desde el punto de vista en la parte central, de la parte foundries, nosotros aquí tenemos capacidad de fundir en el Centro Nacional de Microelectrónica,
y prototipo y de una determinada tecnología y poco más, ¿no? Lo que sí que tenemos es una cantidad importante de empresas muy punteras, tanto aguas arriba como aguas abajo, tanto en la parte óptica, y puedo mencionar acá KDPOF, en mi documento menciono un montón que las podéis conocer, y aguas arriba en el diseño de semiconductores, pues empresas potentes desde Indra, Insight a Sener, la antigua Mier Comunicaciones, por supuesto Arquimia. Bueno, tenemos una cantidad muy importante de grupos de trabajo, y a nivel académico también un grupo de investigación importante. Tengo una lista también ahí pues de 40 o 50 catedráticos, doctores y departamentos de microelectrónica que han estado desarrollando soluciones y que son reconocidos internacionalmente en congresos, en paper, y que sus diseños se llevan a semiconductores que están en la industria. Pero hay que vertebrarla. ¿Y cómo vertebrarla? Pues haciendo trabajar, y esto también es otra idea de Mateo Valero, que él ha sido el que la trae a España, pero no es una idea suya, es una idea que nace en la Universidad de California y que ha sido muy pronto adoptada e impulsada y animada por los grandes actores norteamericanos, y en particular Google, que es el concepto de RISC-V. ¿Qué es el RISC-V? Es democratizar el hardware, democratizar la electrónica, hacer que el set de comandos de los microprocesadores deje de ser privado, hacer que, ¿cómo lo diría yo en un símil sencillo? Hacer que el Linux de la microelectrónica, ya, si os acordáis cuando los sistemas operativos eran propietarios, tenías que comprar un sistema operativo para gestionar tu máquina, pues a Microsoft o a quien fuera, ¿no? Y un día llegó el Linux, una herramienta compartida y colaborativa, que no deja de actualizarse y que la gente aporta, y nos permitió pues utilizar esos sistemas operativos en nuestros servidores, ¿no? Y hizo que muchísimos diseñadores pudieran trabajar en Europa y en el mundo de manera colaborativa. El RISC-V aspira a lo mismo, y además tiene el mismo propósito, es que el conocimiento se pueda compartir, que tú no tengas que hacer un chip entero, sino que puedas utilizar un chip de otro o piezas o arquitecturas de otro a las que tú puedas añadir aquellas cosas que necesites, pero siempre utilizando arquitecturas que permitan que el set de comando sea el mismo y sea abierto, sea público. Y esto es lo que hace abaratar muchísimo tanto los costes de desarrollo como los costes de fundición, como luego el coste total de compra, porque no tienes que pagar una licencia por uso, sino que los comandos los usas tú en tus propias máquinas. Para eso se está impulsando pues entre un número de académicos, profesores, el propio Centro Nacional de Microelectrónica, representado por Luis Tarés, una alianza que se llama Ataca RISC-V, que es el grupo de acción para la difusión de la computación compartida, ¿no? Abierta. Y lo que os recomiendo para no haceros, porque no quiero aquí enrollarme demasiado, es que el que esté interesado, pues puede consultar en YouTube la jornada que hicimos de microelectrónica el día 3 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la que participó pues la secretaria, la directora general o secretaria, creo que secretaria de Estado de Ciencia, que Teresa Riego, que además, y no casualmente, pues es catedrática y experta en diseño de semiconductores y ha dirigido grupos de investigación en la Politécnica de Madrid, presidenta del centro del CEI, del Centro de Electrónica Industrial, y muy experta. Ha sido chair de seminarios y congresos internacionales de semiconductores. Tiene una dilatada experiencia. Yo creo que es interesante porque ella conoce tanto la parte investigadora como la parte académica, como la parte de políticas europeas, como la parte de qué quiere hacer el gobierno ahora. Estuvo también Jordi Linares, que es su director general, que gestiona y está coordinando toda esta en el Ministerio de Industria, que gestiona todas estas iniciativas y está muy activamente trabajando, impulsando, y además de una manera muy comprometida y muy seria, todo lo relacionado con el rol de España en el IPCEI de microelectrónica. Estuvo el representante del ministerio a propuesta de Ametic, nos pidieron un experto industrial y estuvo José María Insenser, pues autor de muchos ASICs y diseños, creador de la compañía SITSA, que sale de Telefónica y +D, y desarrollador de un montón de diseños de semiconductores, muy conocedor del sector de la industria, que es el que está
negociando con los pares europeos y con las empresas europeas pues, los proyectos y los roles que pueda tener la industria española en este IPCEI, ¿no? Y también participó el propio Luis Tarés como investigador y desarrollador de semiconductores en el Centro Nacional de Microelectrónica. Yo creo que es muy recomendable. Las conclusiones fueron claras. Yo diría, por primera vez España se mete en un IPCEI de microelectrónica, esto es muy importante y reconoce que es estratégico y el gobierno así lo reconoce y lo dota económicamente y lo dota con recursos. Por primera vez también hay una coordinación importante entre todas las partes académicas, todas las partes empresariales articuladas por AMITIC, que creo que es muy relevante, y hay iniciativas incluso en la red de innovación Ricardo Valle y el primer polo que se ha prestado, que se ha ofrecido y que se está montando del polo de innovación el Instituto de Innovación Ricardo Valle en Málaga, que tiene 5 áreas: 5G, redes 5G y 5G+, vehículo autónomo y conectado, inteligencia artificial, ciberseguridad y semiconductores y microelectrónica. Y en esta parte de semiconductores y microelectrónica pues nos proponemos, y para eso pues nos hemos traído de San Francisco pues a uno de los mayores expertos, recomendado por el BSC, que ya conocía bien nuestro país porque había disfrutado de una beca ICREA, que son unas becas muy inteligentemente auspiciadas por el gobierno catalán, y en su momento por su creador fue el consejero Mas Colell, y que básicamente pretenden dotar de recursos a que puedan venir los primeros, los líderes, primeras espadas a nivel tecnológico y científico a investigar y desarrollar proyectos en España. Él ya acabó con esto, se llama Mario Neverovsky y ha trabajado pues en Intel, en AMD, en Nvidia, ha sido Chief Architect de Delphi, de Apple, y lo que queremos es que lidere un equipo que sea capaz de articular y coordinar los proyectos y el desarrollo de los proyectos y la puesta en marcha de una planta prototipo de packaging y una planta prototipo para poder hacer serie y preserie, para poder hacer innovación en hardware abierto, impulsando siempre la idea de trabajar sobre RISC-V y sobre chips de bajo consumo y que puedan estar orientados a lo que necesitan más nuestras empresas, ¿no? Y en este caso, pues estamos encontrándonos que los chips que necesitan más nuestras empresas no son chips de menos de 28 nanómetros, ni chips de 5G, sino que son chips muchísimo más sencillos que se pueden hacer en tecnologías de 300 nanómetros hacia abajo, ¿no? Muy pensando en chips de IoT, microprocesadores sencillos, pero siempre, ya digo, en arquitecturas compartidas y abiertas que no haya que pagar código por el set de comando. Hasta ahora vamos, eso, nos quedan 20 minutos. Yo voy a dejar una rueda de 10 minutillos, o de 20 minutos, no sé, las que queráis para preguntas, pero sí que quiero daros el documento que he preparado para esta charla tiene 43 páginas, es muy difícil y está llena de gráficos, de links, de contenido, etcétera. Es muy difícil concentrarlo en una hora, pero sí que quiero deciros 3 cosas, ¿no? La primera es cómo está el panorama a corto plazo, cómo está el panorama a medio plazo y cómo está el panorama a largo plazo. A corto plazo hay muy pocas soluciones que podamos adoptar, ¿verdad? Porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta y la oferta se está construyendo, pero sí hay algunas cosas que se pueden hacer. La primera es, a efectos empresariales, mirar semiconductores y chips que sean compatibles hacia arriba, utilizar micros muchas veces que tienen más capacidad de memoria o que tienen puertos que aunque no los necesitemos, pero podrían ser perfectamente compatibles, incluso muchas veces pin-to-pin compatibles, y que tienen pues, puertos de entrada-salida, convertidores analógicos digitales, que tienen funcionalidades adicionales que ahora no necesitamos. Os podríais sorprender porque a veces se ejerce mucha presión sobre un chip que está muy solicitado y sin embargo otro que en condiciones normales es mucho más caro y aporta mucho más valor, tiene menos demanda y es más barato, porque ahora mismo la presión, el precio no se fija por las prestaciones del semiconductor, sino por la demanda que tiene ese semiconductor. Y en microprocesadores nos podríamos encontrar con muchas sorpresas, ¿no? La otra es ser flexible en el packaging. Allí el que pueda y pueda ser flexible en el packaging, muchas veces te encuentras soluciones con encapsulados compatibles,
o sea que el chip es lo mismo, pero encapsulado es distinto, tú puedes adaptar el packaging cambiando la PCB. La siguiente propuesta, y que hay gente que me consta que en España está haciendo, es comprar el die, porque así te salta un cuello de botella que es el packaging. Eso necesita tener la capacidad de máquina de bonding, pero puede ser una solución, de hacer bonding y hacerte tú el packaging, o hacer directamente bonding a una placa o a un flip chip con un die attach. O sea, pensar directamente en utilizar el chip del nudo o cambiar el packaging. La siguiente, y esto ya es más de medio plazo, es que estamos planteando, y ahora ya la industria, esto ya es la industria, ahora ya se ha puesto las pilas y empiezan a pedirnos que en todos los diseños metamos 2, 3, 4 alternativas de semiconductores con proveedores distintos de Foundry y además con el código y la programación ya realizada para que en función de la disponibilidad del semiconductor podamos aplicar el mismo programa pero llamando a las interrupciones y a las funciones del software que son distintas en cada caso. Es decir, hacer los diseños ya compatibles para varios chips, ¿no? Eso pues tiene un poco más de coste, pero evidentemente va a tener una mucho mayor resiliencia a los riesgos en cadena de suministro. Y esto nos lo están pidiendo ya los fabricantes. Esto lo iremos viendo a lo largo del próximo año, año y medio, que va a haber muchos diseños que van a estar ya pensados para al menos 2 chips o 3 chips y que incluso tienen lo que se llama el dual o el combi pad, que incluso si los packaging son distintos, tengan 2 pads en los que pueda montar uno u otro en la PCB. Por último, evidentemente, pasar, y esto a medio plazo, es pasar a diseños lo más abiertos posible y lo más tipo RISC-V, etcétera, porque esto va a dar la posibilidad de que un diseño lo pueda fundir en muchísimos más sitios. Y a partir de finales de 2023, lo que va a suceder es que vamos a tener una capacidad muy importante de fabricación de chips. En estos momentos, la Asociación Global de Semiconductores, SEMI, y también la Asociación Americana de Semiconductores anunciaba, y estos son datos de ayer, que hay 29 fábricas que se van a abrir entre lo que falta de año 2021 y el año 2022, con una capacidad de producción que, a ver si tengo datos de 22 fábricas, de 2,6 millones de wafers adicionales al mes. Esto en total es una capacidad igual a la de toda TSMC, es decir, se va a duplicar lo que el principal cuello de botella que hay con TSMC se va a duplicar. Además hay 7 u 8 proyectos de fábricas más que todavía no están decididas, pero se van a decidir en los próximos meses. Intel ha anunciado que quiere hacer 10 fábricas pequeñas en Europa, con una inversión muy importante. TSMC ha anunciado ahora, pues como ya sabéis, la de Japón, ya anunció una en Estados Unidos, en Texas, en el verano. Global Foundry anunció 4.000 millones en Singapur, también con una aportación muy importante y un apoyo del gobierno de Singapur. Es decir, creemos que a partir de la segunda mitad del año que viene y sobre todo a partir del 2023 pues va a haber muchísimo suministro de chips, lo cual será una gran noticia, pondrá presión a la baja sobre los precios, nos bajará las barreras de entrada y nos permitirá pues, que se tome una senda más razonable de crecimiento, ¿no? Los datos eran 8 plantas en China y Taiwán, 6 en Estados Unidos, 3 en Europa, 2 en Japón y 2 en Corea del Sur, de las cuales 4 pues, se van a dedicar a memoria de RAM, Dynamic RAM y Flash, para Samsung, para Hynix y para Micron y Toshiba. Por último, yo quiero mirar atrás porque esto no es la primera vez que sucede. Los que son viejos en el lugar, yo llevo 25 años, pero hay gente que lleva más, pues recuerda que ha habido varias situaciones de alocaciones de semiconductores, muchas veces más vinculados a las memorias, pero dejan de ser semiconductores, y que casi siempre se ha salido de la misma manera, ¿no? Cuando hay una situación así, pues primero evidentemente si hay una ampliación muy importante de las capacidades de los que ya hay, pero muchas veces los grandes afectados acaban impulsando proyectos de sus propias foundries, ¿no? Y en Kokomo, Delphi, General Motors montó una foundry y hacía chips para automóvil en los años 80 o 90. Y vimos como NEC pues, se puso a hacer chips en Estados Unidos en un determinado momento. Era la Nippon Electric Company, ¿no? Y vimos como Panasonic se metía a hacer chips y vimos como muchas compañías en situaciones de escasez, grandes compañías se ponían a hacer foundry. No nos extrañaría pues que grandes compañías que en estos momentos están muy afectadas y que su negocio depende muchísimo pues, de tener disponibilidad y acceso de chips, y hemos ido viendo como por ejemplo la propia Apple
pues ha ido invirtiendo más y más en diseños propios de chips semiconductores a consecuencia de los conflictos que tuvo con la propia Samsung en su momento, incluso conflictos de patentes, etcétera, y también la propia independencia que declaró de Intel, etcétera. Pues es posible que los grandes actores con deep pockets acaben apostando por aumentar, bien con algún socio o bien por sí mismo, la capacidad de aprovisionarse de sus propios chips. Eso, ahora ya estamos viendo que ante la crisis de la logística, Walmart está fletando sus propios barcos, ¿no? De alguna manera, los grandes actores, cuando ven que el sistema no funciona y no pueden utilizarlo, y no van a dejar sacrificar su negocio sin invertir. Yo estoy viendo que van llegando preguntas, pero estoy como estoy hablando desde el móvil, pues solo veo un instante cómo llega. No te preocupes, Ezequiel, que yo estoy recopilándolas y ahora te las formulo. Entonces, como faltan 15 minutos, y va a haber un documento muy extenso, os ofrezco dos cosas. Una, que el documento al que le interese, evidentemente, pues se lo pida a Eugenio, y si tenéis preguntas o cuestiones o lo que sea, podríamos hacer ya una rueda más específica para quien quiera o participar en la iniciativa que estamos haciendo de Ataque RISC-V, participar en el Instituto Ricardo Valle, participar en la Red de Innovación Ricardo Valle, participar en el IPCEI, que no sé si todavía se está a tiempo porque está a punto de cerrarse. Saber los chips que estamos proponiendo y desarrollando para aumentar, digamos, la disponibilidad de soluciones para la industria española, ¿no? En IoT, etcétera. Y etcétera, pues yo me ofrezco a que a través de Eugenio se pueda centralizar. Y ahora, si queréis, pues vemos un poco las preguntas y los comentarios, ¿sí? Sí, vamos a entrar en el turno de preguntas porque tenemos varias muy interesantes. Además, está claro que has generado mucha expectativa, que yo creo que es muy importante. Fijaos que todo no solo compartir información, sino que además ha hecho una llamada a la colaboración, a la participación, ¿no? Que es un poco lo que intentamos, no solo un conocimiento abstracto, sino llamadas a la acción, ¿no? Pues vamos rápidamente a las preguntas. Mira, Bart Camp pregunta: ¿ves al mercado de semiconductores como un mercado libre? Es decir, ¿una empresa en España como Premo tiene el mismo acceso o posibilidad de compra y pago a los mismos precios que una empresa ubicada en un país donde hay una producción de semiconductores? ¿O hay intervencionismo público para favorecer a las empresas procedentes de los países con producción? Bueno, Arkham es un buen amigo, no pregunta, no va descaminado en sus preguntas, es un muy buen investigador de políticas industriales y de qué hace a los países y a las políticas industriales y qué hace a determinadas empresas, pues es líder, es un experto en el conocimiento de International Niche Market Leaders. Recomiendo que leáis su paper porque es muy ilustrativo de que aquellos países y aquellas regiones o aquellas ciudades o aquellos territorios que son capaces de tener líderes mundiales de nicho, son capaces de crecer más, son capaces de pagar mejores salarios, son más resilientes, crean más valor añadido, hacen más patentes, internacionalizan más, etc. Entonces, mi reconocimiento, y aquí hago un poco de divulgación del trabajo de Barcamp, que es muy importante. Una empresa como Premo puede comprar, la verdad es que nosotros sí que podemos comprar. O sea, la pregunta es, ¿el mercado es libre para Premo? Para Premo sí, pero Premo no es una empresa normal, porque en Corea pues tenemos actividad, en Singapur tenemos una pequeña actividad, en la India también, en China tenemos una actividad importante, tenemos nuestro distribuidor en Japón, la propia Toyota, que distribuye a los mayores fabricantes de semiconductores del mundo. Bueno, nosotros no hemos tenido limitaciones desde el punto de vista de, oye, una empresa como Primo puede acceder libremente a semiconductores. En general sí. Lo que creo, sin embargo, es que en determinados tipos de semiconductores que puedan ser estratégicos, sobre todo todos aquellos que están relacionados con 5G y redes 5G, etcétera, y en determinados tipos de aplicaciones, muy probablemente en estos momentos haya presiones importantes para que se prime a los campeones locales. Y de hecho hemos visto que en los primeros hachazos, y esto lo tengo por aquí, podéis ver, los primeros hachazos al principio de la crisis, y tenéis un gráfico en la página 17 del documento, que lo pasará, fueron el 25% del impacto, o sea, de los fabricantes de coches más impactados, a Ford le impactó un 25%, a General Motors un 21%. Luego ya vino Subaru, Stellantis, o sea, los dos grandes fabricantes americanos tuvieron un impacto del 25 y el 21%, el mayor de toda la industria del automóvil mundial. ¿Por qué? Pues porque probablemente Estados Unidos sea la economía que más ha deslocalizado su industria del mundo. Y estaban en una situación en la que efectivamente se hubieran tenido semiconductores en casa, sus grandes campeones locales,
mundiales, pero de casa no habrían sufrido tanto. Yo os doy el dato de cuánto ha sufrido Hyundai, ¿no? Pues Hyundai Kia solo ha sufrido un 2% de caída. Y Hyundai está en Corea. Y en Corea hay una capacidad de semiconductores pues muy importante, porque tienen para ello y para exportar. Y evidentemente no hacen todos los semiconductores. Hoy en día nadie es autónomo o completamente independiente, pero evidentemente es obvio, por los impactos que veis aquí, que aquellas economías que tenían foundry, sus campeones, han sufrido menos. No sé si te he contestado, Bart, pero, Bueno, pero si no, hacemos un privado. Bueno, esto es lo que hace muy, muy especial este formato de la hora premium, ¿no? Que el intercambio es directo. Juan Carlos López dice, en Europa impulsó enormemente la microelectrónica a finales de los 80 y los 90 en los programas europeos Split y las acciones Eureka. También en España con la creación del CNM y el programa GAME que registró Cotec. Sin embargo, esa fuerza inicial... Sí. GAME. Sin embargo, esa fuerza inicial decayó y ahora nos encontramos con la necesidad de volver a reactivarla. ¿No es esto un déjà vu? ¿No es un poco tarde? ¿No demuestra un fallo de estrategia como para los lo de la vieja Europa? Yo percibo el déjà vu, yo no lo viví, o sea, cuando lo viví pues yo era un niño, ¿no? Yo en los 80 pues yo tenía, pues no sé, 5, en 1980 yo tenía 6 años, ¿no? Pero sí que mis colegas, tanto de Ametí, que son más senior que yo y que vivieron el GAME, y los colaboradores con la propia Teresa Riesgo, el otro día lo comentaba en la mesa, y otros dicen, oye, es que hemos hecho muchísimo, se ha metido muchísimo dinero y ahora nos encontramos en esta. Bueno, es evidente que la apuesta, esto es como si metiera muchísimo dinero en refinería en los años 60 y 70 y de repente lo dejara y ahora de repente te des cuenta de que no tiene gasolina, ¿no? Estos esfuerzos que en aspectos estratégicos deben ser continuados y si los abandonas te acabas encontrando con una situación como esta, ¿no? Y ahora Europa pues tiene un peso desde el 10%, también os doy un gráfico por ahí de cuál es el peso de los semiconductores, que era de más del 80%, se aprovisionaba de semiconductores propios Europa, y con el plan que hay ahora, y si no se modifica, va a acabar teniendo menos de un 5%. Y el plan aquí lo tengo, sí. En 1990 Europa tenía, pues del 35 al 80, pues tenía por aquí un 35, un 40% de la cuota mundial, y esto pues va a ir quedando en 2030, pues no tendrá ni un 5, a menos que se tomen medidas. La Comisión von der Leyen pues está planteando tener un 20, ¿no? Es duplicar. ¿Es un déjà vu? Yo no tengo duda con todo lo que me habéis contado que es un déjà vu. Si volvemos a hacer lo mismo y nos viene luego un ataque de neoliberalismo a ultranza y pensamos que la mano silenciosa del mercado va a hacer inversiones de estos calados, que son 129.000 millones de dólares lo que se está invirtiendo, pues es muy difícil, porque los mercados no siempre lo regulan todo. Y de hecho, ya sabemos que las grandes industrias en su momento, pues energéticas, no serían como son si no hubieran tenido grandes apoyo en su momento de los estados, ¿no? La propia Endesa nuestra, las empresas francesas, por ejemplo, siguen siendo públicas, energéticas, o sea, las grandes apuestas estratégicas de las cuales depende tu futuro y que son de gran inversión y que tienen un gran impacto, digamos, en el bienestar futuro y en la capacidad de desarrollar valor y de sustentar el progreso y el estado del bienestar, pues necesitan apoyo del Estado continuado. Eso es así. Ahora estás en mute. Cierto, disculpa. Fran Alcalá, ¿cómo crees que las empresas OEM, que como has señalado compramos microcontroladores, etcétera, vemos la salida de la crisis? ¿Y alguna expectativa de cuándo poder volver a comprarlos? Bueno, Fran también es muy conocedor de este sector, yo creo que Fran, que ha estado desarrollando y diseñando semiconductores en Alcatel, en Amberes, para el ADSL, etcétera, nos puede contar mucho más que yo detalles de esta industria. ¿Cómo creo? Yo estoy viendo, como siempre, las recuperaciones van por barrio y nosotros empezamos a ver pues que por ejemplo, en China empiezan a normalizarse ciertos mercados de suministro, ¿no? Y de aprovisionamiento. Y sin embargo, en otros sitios siguen estando estresados. Probablemente también porque no ayuda, que la logística está carísima y que las cadenas de suministro están muy tensas y que las grandes redes de distribución y los grandes operadores de distribución han dejado seco su inventario y se tienen que reponer. Pero empezamos a ver recuperación en ciertos mercados. Ahora, que volver a comprar como antes
en cantidades relativamente pequeñas y con plazos de entrega relativamente cortos, productos relativamente commodity, pues va a ser, yo creo que por lo menos hasta final del año que viene no va a suceder, ¿eh? Especialmente los chips que le gustan a Frank, que son chips ARM, Corte M4 de ARM, que son chips que están muy perseguidos porque son chips para IoT, que duran 10 años la batería, gracias a que son capaces de hacer proezas pues con una corriente muy baja de consumo, y esto está muy buscado. Y ARM en estos momentos, como todos sabéis, está pendiente de que el gobierno inglés apruebe la adquisición por parte de Nvidia, ¿eh? El propio Mateo Valero ya públicamente ha dicho en varias ocasiones, y también lo dijo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que Europa debería comprar ARM. Fijaros, y son 40.000 millones lo que ha ofrecido Nvidia por ARM, pero yo lo suscribo. O sea, yo creo que una empresa que se ha creado en buena parte con gran talento inglés, europeo, etcétera, pero con muchísimo fondo europeo, sería una pena que acabe saliendo del perímetro europeo. Ya ha salido por el Brexit, pero Europa debería dar ese paso muy claramente, probablemente con socios industriales, ¿no? del sector, pero sería una pena que la empresa que está liderando la computación de bajo consumo en dispositivos móviles, acabe en manos de otra área geoestratégica que es Estados Unidos. Alex Joshua pregunta, ¿piensas que las empresas de robótica se podrán provisionar de los componentes necesarios en la Unión Europea o España? Nosotros estamos en varias iniciativas de robótica, como tú sabes, y la verdad es que la robótica también está en otro proceso de que sea colaborativa y abierta. Así como existe el RISC-V para hacer hardware abierto, existe el ROS, el Robotic Operating System, y la robótica abierta y colaborativa, y te puedes encontrar los repositorios de ROS en GitHub, pues con todos los códigos de programación de robots, de pattern recognition hasta movimiento, visión, etcétera. Y está habiendo toda una fortísima dinámica de colaboración mundial en robótica para que la robótica tampoco sea propietaria. Estamos viendo pues que ya, igual que antes, pues tú ibas a ABB o a Stobli o a Fuji o a, no sé, a Mitsubishi Robotics, y te vendían un robot y no podías acceder ni a los registros, ni al código, ni nada, y todo era de ellos y era propietario y hasta el mantenimiento lo tenías que hacer con ellos. Estamos viendo ahora robots de muy bajo coste, por debajo de los 6-7 mil dólares, y con todo abierto para que tú puedas programar absolutamente todo de manera colaborativa, pero que también puedas coger algo que ha programado otro para ese otro robot y puedas utilizar todo el código en R o en Python para hacerlo, ¿no? Para utilizarlo. Entonces yo por aquí veo que eso se va a simplificar, se va a democratizar. Los chips que utilizan son chips muy sencillos y muy abundantes. Nosotros estamos en un proyecto de un Kickstarter que tenía el objetivo de fabricar 1 millón de robots al año a menos de 5.000 dólares, y somos uno de los partners que le estamos impulsando y utilizando. Y yo lo estoy viendo de una manera bastante optimista. Ahora, que te pueda aprovisionar de un determinado tipo de chip para un robot que tú has diseñado aquí en España. En España podría ser, si lo hacemos en RISC-V, sin ninguna duda. En Europa, pues muy probablemente sí, porque NXP tiene un montón, Steam Electronics tiene un montón. O sea, yo creo que por ahí va a estar servido de chip de IoT. Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel. Yo creo que ha sido una experiencia que ha superado las expectativas. De verdad, ha sido un CEO compartiendo claves, compartiendo sus lecturas, compartiendo sus impresiones del mercado, y CEOs preguntando. Es decir, yo creo que ha estado pues muy presente el tema de la utilidad de la conversación y de esta iniciativa, que va a continuar así. O sea, nuestra idea es, pues os voy a contar un poquillo, si me permitís, y ahora ya sin el pequeño fallo que ha habido inicialmente en la presentación, un poco cuál va a ser la dinámica de la Aura Premium, que está concebida para que esta misma experiencia que habéis tenido hoy con Ezequiel la tengáis con otros directivos de primer nivel en España, ¿no? Bueno, la próxima sesión será el 28 de octubre con Mario Tascón, que es director general en Prodigioso Volcán y colaborador en Atlas Tecnológico. Es una referente pues, en mi sector, el de la comunicación. Ha sido presidente de la Fundación Fundeu y desde luego es uno de los grandes expertos en España sobre el marketing digital y el relato de las empresas. Pues también, como Ezequiel, os contará cuáles son sus impresiones
cuáles son los asuntos que en su opinión van a ser clave a corto y a medio plazo, y cuál es su posición, su opinión al respecto, es decir, de qué criterio tiene él formado sobre esos cambios que se avecinan. Y podéis preguntarle. De forma que yo creo que este tipo de encuentros bueno, pues van a estar presididos por el principio de la utilidad. Ahora bien, a partir de mayo, la sesión de Cikel sí queríamos que fuera abierta para que lo vivierais, para que probarais un poco la experiencia, para que comprobarais que está diseñado con una voluntad de realmente enriquecer el propio negocio. En adelante sí que vamos a permitir el acceso a usuarios premium, de forma que os invitamos a convertiros en usuarios premium de Atlas Tecnológico, que, como os digo, está concebido como un hub de conocimiento en el que no solo vais a poder compartir ideas, sino que vais a poder compartir negocio, encontrar partners y enriquecer vuestra actividad, solucionando quizás una de las grandes incógnitas o unas que tienen más difícil resolución, que es con quién me asocio para hacer realidad esas ideas que yo creo que van a impulsar mi negocio. En cuanto al ahorro premium, pues el calendario veis que ya está, que ya lo tenemos planificado hasta septiembre del año que viene, con bueno, un montón de directivos de primer nivel. Después de Mario Dascón, pues ya os anticipo que va a estar hablando Bruno Zendón, que es un miembro del Consejo Asesor de FOM, y también uno de los directivos senior de Facebook, o sea, una de las personas que está en ese 1% de la cúpula directiva de Facebook. Nos va a hablar de las tendencias en interface de datos y el futuro del smartphone. Nada más, nada menos. Es decir, que la visión que pueda tener Bruno, y imaginaos lo importante que pueda ser conocer sus impresiones, ¿no? sobre algo tan decisivo, ¿no? en la economía. Bueno, pues tendremos a Saria Mediavilla, a José Manuel Sánchez Pedregal de MSA, a José Luis Casal de Booker, hablándonos también de marca personal, a Alberto Villalobos hablando de 5G, a Nuria Marcos de cómo proteger los intangibles de la empresa, a Javier Oliete hablando de Open Brands, en fin. Bueno, tenemos programadas ya 22 sesiones y el principio es el mismo. Directivos hablando a directivos, compartiendo claves y poniendo en marcha pues, esta idea de colaboración que no está concebida estrictamente solo desde el punto de vista teórico, sino que en realidad es una llamada a la acción. Actuemos, ¿no? Y hoy Ezequiel ha sido muy explícito al respecto, ¿no? Oye, hay 4 o 5 iniciativas que tenemos entre manos, participad, ¿no? Uníos. Os doy las claves de lo importante que es hacerlo. Mil gracias, Ezequiel, por participar, por sumarte. Y por ser el que ha estrenado la iniciativa, yo creo que de mejor forma era imposible, ¿no? Iniciarla. Y nada, nos emplazamos para dentro de 2 semanas con Mario Dascón. Muchas gracias a todos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.